Buenas noches, les damos la bienvenida al Fondo de Cultura Económica Ecuador en esta librería y Centro Cultural Carlos Fuentes virtual. Primero que nada, agradecer mucho a Carolina Bastidas por aceptar esta invitación y poder volver a hacer esta charla a pesar de las complicaciones técnicas que tuvimos en el anterior intento. Muchas gracias, Caro, por aceptar. Para presentarles voy a dar una leve biografía acerca de lo que hace Carolina. Carolina Bastidas es comunicadora y magíster en literatura infantil y juvenil. Se ha desempeñado como profesora, promotora de lectura, tallerista y gestora cultural con proyectos en torno a la lectura y la literatura. Es directora del Oso Lector, donde también pueden ir a visitar y tienen hermosos libros de infanto-juveniles, y la primera librería especializada en un libro ilustrado y libro álbum del Ecuador, donde también tienen actividades culturales, tengo entendido, ¿verdad, Caro? Sí, así es. Muchas gracias por la bienvenida también, Aro, y muchas gracias al Fondo de Cultura Económica por generar estos espacios tan importantes y tan necesarios para el libro y para la discusión del libro y la literatura. Sí, en el Oso Lector hacemos una serie de eventos que por ahora, bueno, lo estamos tratando de hacer de manera virtual y siempre bienvenidos y bienvenidas todos al Oso Lector. Muchas gracias. Bueno, sin más por el momento, te cedo la palabra y me voy a retirar un rato mientras tú empiezas con la charla. Muchas gracias, Aro. Bueno, yo les voy a hablar sobre el libro álbum, este género editorial tan importante para la producción y el consumo del libro, que ha tenido un despunte enorme en los últimos años, específicamente en América Latina, en donde editoriales, autores, ilustradores y, por supuesto, librerías como el Oso Lector nos enfocamos específicamente en la creación y comercialización de este tipo de obras. Uno de los factores más importantes para su crecimiento, su acogida y su éxito es que son obras que no se centran exclusivamente, no se limitan a un público específico, como muchas veces se ha pensado, que es el público infantil. La realidad es que el público joven y el público adulto ha adoptado este tipo de obras como suya al verlos y darle un valor de objeto cultural. Este tipo de obras proponen una multiplicidad de lecturas y permiten también una libertad creativa muy amplia que se traduce en distintas técnicas, diseños, formatos, temáticas, como vamos a ver más adelante. También es importante destacar que el libro álbum ha significado un punto de inflexión en la cadena del libro, ya que lo ha revitalizado. Todos sabemos que hoy en día el libro, todo tipo de libros, lucha por sobrevivir, y la creación del libro álbum ha despertado a toda una generación de nuevos lectores que se acercan al libro y que se acercan a la literatura y al arte en general a través del álbum. Es por eso que digo que la ha revitalizado, y el libro en general, los editoriales, las librerías, le debemos mucho a este género editorial. Debido a esta enorme oferta del libro álbum, que es enorme, es tan importante conocer las características. Primero, saber qué es el libro álbum, cuáles son sus características, en qué se diferencia con otro tipo de libros y qué elementos tomar en cuenta para elegir un buen libro álbum o el álbum ideal para nosotros, para nuestros niños o para el público en general, ¿no? A partir de eso, entonces, tengo aquí una breve presentación para hablar específicamente de las características del libro álbum. Primero, hablar de la definición que he recogido de Teresa Durán del 2007, en la cual nos dice que es un objeto cultural en forma de libro, fruto de una experimentación entre los lenguajes visual y textual, que mantienen una fuerte y dependiente penetración e interpretación entre sí, dirigido a un público que no ha de ser infantil forzosamente, como ya lo mencioné antes. Y también la característica, la definición que nos da Sophie van der Linden, que esta es la conceptualización más precisa de lo que es el álbum. El álbum es un soporte de expresión cuya unidad primera es la doble página, sobre la cual se inscriben en interacción imágenes y texto, y en el que el encadenamiento de página en página es articulado,
Me parece importante tomar estas dos definiciones, ya que al unirlas, pues tenemos todo lo que significa hoy en día el álbum, que si bien he dicho que ha tenido un despunte en los últimos años, en realidad el álbum ha tenido un desarrollo en las últimas décadas muy importante y hoy en día el álbum contemporáneo, digamos, lo inaugura una de las obras célebres y clásicas que es Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces nosotros definiremos ahora al álbum como un álbum contemporáneo. La estructura del álbum es lo que le da su particularidad frente a otro tipo de libros. Tenemos tres partes importantísimas dentro de la estructura, que son las que configuran al álbum: el soporte, la imagen y el texto. Su relación entre sí harán los distintos tipos de álbum que ya lo veremos. En cuanto al soporte, me refiero a la materialidad del libro, la encuadernación, las guardas, el tipo de papel, el formato y el pliego. En cuanto a la imagen, sabemos que el álbum, así como ya lo dijo Camil Luna en la charla tan maravillosa que tuvo la semana pasada aquí en el Fondo de Cultura Económica, la imagen tiene un valor esencial que genera significado y existe una diversidad de técnicas, de estilos y formatos enorme, muy amplia, de los cuales se van a basar, van a utilizar los distintos autores y crearán distintas maravillas, ¿no?, para crear todo el universo de lo que es el álbum. El texto es muy importante ya que dialoga con la imagen y viceversa para crear significados. Suele ser breve y en su capacidad de sintetizar radica su belleza. En realidad siempre he pensado que el texto del álbum no es algo menor, sino que es no tampoco un complemento, sino como la perfecta otra parte de la imagen. Siempre la imagen va a tener como un valor primero en el álbum, pero el texto siempre va a ser su compañero ideal. Y en este diálogo, en esta interacción continua, es que se generan los significados y se genera la verdadera belleza. Un texto sintetizado, un texto correcto, escoger la palabra perfecta para cada página que estamos creando, que estamos leyendo, pues eso es lo que le hace maravilloso a cada uno de los álbumes. Entonces aquí vemos uno de los autores más queridos del álbum en el mundo y está publicado en el Fondo de Cultura Económica. Vemos el libro Arriba y Abajo de Oliver Jeffers. Aquí un ejemplo para hablar sobre la materialidad del libro. Generalmente el álbum tiene un lomo cosido y pegado, sus páginas tienen un gramaje alto. La elección del tipo de cubierta es muy importante, por lo general es tapadura, con cartón rígido, plastificado, brillante, y los formatos son generalmente también grandes porque la imagen, la ilustración tiene que sobresalir y nosotros realizamos una lectura, a diferencia de otro tipo de libros, no desde que abrimos y leemos la primera página, por ejemplo, sino desde que vemos la portada del libro. También es muy interesante que parte del libro álbum tiene como elemento definitivo las guardas. Las guardas son la ilustración que muchos álbumes tienen detrás de la portada y las guardas finales son aquella ilustración que vendrá al final, cuando ya la historia se ha terminado. Antes, los libros, hace muchos años, los libros en general, las novelas, los ensayos, estaban editados de tal manera, con tal cuidado, que incluían guardas. Estaban cosidos y pegados, estaban encuadernados con cuero. Hoy en día, debido a también la democratización, que es muy válida, la democratización del libro, existen ediciones de bolsillo o paperback en donde no cabe una pastadura, no cabe una ilustración en las guardas, pero el libro álbum es uno de los pocos géneros editoriales que todavía lo rescata y lo revitaliza. Y aquí vemos un ejemplo muy importante también del libro Cigarra de Shaun Tan, editado por Bárbara Fiore. Vemos en las guardas iniciales unos elementos que parecerían ser edificios, yo los leo como edificios, cada lector, y eso es lo maravilloso de este tipo de obras, da su propia lectura, ¿no? Entonces yo veo edificios, lo gris es algo común en todas las lecturas, parece sombrío, triste, monótono,
algo brusco, a diferencia de las guardas finales, en las cuales vemos bastante color, parece ser que como si se diluyera incluso la ilustración. Nosotros en las guardas iniciales de esta imagen podemos ser lectores que vemos un poco desde afuera, pero con las guardas finales casi que entramos a la ilustración que se difumina, no tiene unas líneas tan definidas como lo primero, y esto será importantísimo en la historia, que recomiendo muchísimo, Cigarra, de Shaun Tan. Entonces, aquí las guardas no solamente tienen una característica ornamental, no son algo para engancharnos únicamente, sino que anticipan el ambiente de la historia, en el caso de las guardas iniciales, predisponen un ánimo en el lector al entrar y salir de la historia, y también tiene guiños sobre la trama. Aquí vemos del libro del que les he estado hablando, Cigarra, de Shaun Tan, para hablar sobre los diversos formatos. Cigarra tiene un formato horizontal, y esto es así porque es necesario para la historia. Esto es algo muy importante también que quiero recalcar. Los formatos pueden ser una decisión editorial que tiene que ver con una colección específica del editorial que tiene todos los libros álbum en cuadrado o en horizontal o apaisados, pero idealmente los autores, los ilustradores serán quienes, bueno, cuando digo autores en realidad me refiero a autores de texto y autores de ilustración. Serán los autores idealmente quienes ya definan el formato y el diseño desde la tapa de su libro, porque, como he dicho antes, el libro álbum tiene una narrativa tal que inicia desde la portada. Nosotros tenemos que ser lectores muy atentos frente al libro álbum y captar todos los detalles que tiene para ofrecernos, para enriquecer nuestra lectura y para conectar los distintos elementos que nosotros encontramos. Hace poco yo hice una capacitación con algunos docentes y utilicé el libro Cigarra. Solamente hicimos la lectura de la portada y más adelante hice la lectura de todo el libro, y las respuestas a partir de la portada fueron geniales, muchas respuestas muy distintas, algunas ya conectaban unas cosas con otras, algunas respuestas se parecían a otras, porque todos somos distintos y tenemos distinta experiencia de vida, tenemos también un distinto ojo crítico y estético, entonces todos vamos a tener distintas lecturas frente al libro álbum, y de ahí pues también la belleza y la importancia de este tipo de obras. Aquí vemos entonces un formato horizontal, un formato cuadrado pequeño para el libro Matilde de Sosapato, y Ladrón de Gallinas, que es de la editorial Libros del Zorro Rojo, tiene un formato apaisado. Esto no es gratuito, esto es porque importa y es necesario para la narrativa de la historia. Lo que vemos en la portada es precisamente lo que podría parecer un ladrón de gallinas, un zorro que se está llevando a una gallina, le está tapando el pico, probablemente para que no hable, y está en un sentido de movimiento que nos da la idea de que está corriendo o huyendo. Además, el título ya nos muestra eso. Sin embargo, cuando abrimos el libro, pues nos encontraremos con más de una sorpresa, con varios guiños que desde el inicio ya nos empiezan a decir que el final no es necesariamente lo que nosotros esperábamos ver, sino todo lo contrario. Recomiendo muchísimo este libro. Y es un excelente ejemplo para hablar sobre la narrativa y cómo desde la portada ya nos anticipan lo que se verá después y nos crean este ambiente también de generación de significados. Otra característica muy importante dentro del soporte de la materialidad del libro álbum es que es uno de los pocos géneros que permite distintos elementos como el pop-up, que son estas imágenes que salen o parece que salen del papel en 3 dimensiones, el troquelado, que es un elemento muy dinámico, sobre todo para los más pequeños, para jugar, para adivinar, para anticipar, y las solapas, que nos hacen cómplices a los lectores aún más de la lectura y la creación de significados. Entonces, estos elementos muy dinámicos, muy llamativos, también son muy particulares del álbum. Y por supuesto el pliego, que es algo
común en los libros, que es lo que hace al libro, es la división de la página y se crean dos páginas del mismo tamaño y del mismo formato. En el álbum, el pliego es utilizado en los muy buenos libros álbum de manera muy inteligente. En este caso vemos Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, en donde encontramos dos escenas contrastadas. Por un lado, vemos a los monstruos de este lugar salvaje a donde deseaba ir Max, el protagonista, y finalmente llega. Vemos a los monstruos cansados, extasiados tal vez después de un día de juego, pero felices, no se los ve intranquilos, más bien se los ve plácidos. Y por el otro lado, tenemos a Max, que está en su tienda de campaña, siendo el rey de todo lo salvaje, como él quería, pero en realidad está triste, acongojado, deseando tal vez estar en otro sitio. Y aquí vemos cómo cobra nuevos significados al contrastar estas dos escenas en una misma doble dividida por el pliego. Susie Lee es genial utilizando el pliego dentro de la narrativa, dentro de la historia. En el libro Espejo, igual de la editorial Bárbara Fiore, vemos cómo su protagonista juega con estos límites. Entonces aquí el pliego invita mucho al juego, al dinamismo, y la protagonista se divide entre ser una o ser su doble, o ser el espejo, o ser el otro, incluso se pasa al otro lado en un punto y se empieza a hacer preguntas que no las vemos en ninguna parte del texto porque no hay texto, pero podemos inferir, podemos empezar a deducir que se está haciendo preguntas sobre su propia existencia. En la imagen de la derecha vemos cómo el pliego forma parte de la narración. Aquí la protagonista está bailando, pero su sombra tiene distintos elementos que probablemente sean su complemento, lo que ella siente por dentro, bueno, multiplicidad de lecturas, como dije en un inicio. Entonces, el pliego es muy importante en el libro álbum porque nos permite este juego, nos invita al juego e incluso es utilizado como parte de la narrativa. Hasta aquí el formato, las guardas, la portada, el pliego, hacen parte de esta generación de significados. En cuanto a la imagen, he puesto 3 ejemplos distintos y de una igual riqueza en cuanto al valor de cada uno de estos ilustradores, que son enormes: Rebeca Deutremer, el ecuatoriano Roger Icaza y Beatriz Alemagna, o Alemania, no sé cómo se dice su apellido, me disculpan, no sé cómo pronunciarlo. Aquí vemos a Rebeca Deutremer con su interpretación de Alicia en el País de las Maravillas, que también publicado por el Fondo de Cultura Económica. No estoy poniendo los libros porque me ha invitado el fondo, en realidad tienen unas obras magníficas y pues vale mucho la difusión de estos materiales, de estas obras. Entonces vemos una interpretación muy personal de Rebeca Deutremer que llama mucho la atención a lectores y genera muchas preguntas por la forma en la que estamos acostumbrados a ver a una Alicia que ha salido de Disney, esta niña rubia con el vestido azul, y hemos visto esta interpretación en en distintas ediciones, en distintas ilustraciones, pero Rebeca Deutremer lo hace muy suyo y pone su propio valor, su propia forma de ver esta obra. Camiluna decía en la charla de la semana pasada, que recomiendo muchísimo a quienes no la hayan visto, al hablar de la relación entre la ilustración y el texto, ella hacía énfasis en el trabajo que tiene el ilustrador muy personal de poner su propia huella al texto que está interpretando, que está acompañando, que lo está haciendo suyo al fin y al cabo para crear su propia obra, y eso es lo que ha hecho Rebeca Deutremer con su Alicia. Esta es una técnica, pero también con Beatriz Alemagna vemos otra técnica que permite el libro álbum, como es el collage, la tela. Estos personajes son entrañables, bellísimos, y ha sido un éxito de ventas también este libro, de estos bichitos en la sábana o en el mantel. Y lo que más llama la atención es la forma en la que ha construido a estos personajes que dan cabida dentro de la historia, y podemos ver cómo se relaciona incluso con la portada, que parecería ser hecha de tela, cuando en realidad, bueno, todo es una impresión, por supuesto, pero
parece manual, se siente manual. Y abajo tenemos una ilustración de Roger Icaza que tiene un estilo para este libro, Temerarios, publicado por la editorial colombiana Gato Malo. Vemos un estilo muy específico dirigido a público infantil, en donde el color, la técnica, el rostro de estos personajes, la disposición de los personajes, nos remiten específicamente a la infancia, y esa es la idea del ilustrador. Entonces aquí vemos en esta comparación muy breve de 3 estilos distintos, 3 imágenes distintas que apelan a diversos sentidos y que todos tienen cabida en el libro álbum. Ahora, en cuanto a la relación, sobre todo de diseño, entre ilustración e imagen, vemos como en el primer libro, que es Arriba y Abajo, que yo había tomado este ejemplo, las imágenes están asociadas. Esto quiere decir que cohabitan de manera estrecha con el texto. Esto es una condición específica del álbum. La mayoría de los álbumes contemporáneos están hechos con esta condición, con imágenes asociadas. Quiere decir que el texto está por encima de la ilustración, pero en otras partes está por debajo, casi que se lo toma como viñetas para la distribución. No todas las páginas tienen la misma estructura y eso es lo bello del álbum, la construcción del diseño, el diseño editorial que tiene que ver aquí con la creación de lo que queremos hacerle sentir al lector. Y el lector, por supuesto, no es pasivo, el lector será muy activo y hará suya la historia, leerá lo que dice el texto, por supuesto, y lo que dice la imagen, sobre todo si es explícita. Sin embargo, el lector será el siguiente nivel de generación de significados. Por un lado está el autor, por otro lado está el ilustrador. Generalmente en el libro álbum suele ser un autor integral, que es uno solo, quien escribe e ilustra, pero también está el ojo del editor, el ojo del diseñador editorial, y adicional a esto, la lectura que hace el lector, valga la redundancia, pues crea nuevos significados. Entonces, las lecturas de un libro álbum nunca van a ser iguales y siempre van a ir por niveles. En la imagen de abajo, que dice Viajes de papel, es del libro La sopa más rica y otros cuentos de Mariana Ruiz Johnson, de la editorial Cataplum. Vemos imágenes solidarias. Esto significa que las viñetas se suceden unas tras otras, es decir, tenemos que leer en un orden y el texto se encuentra específicamente en el mismo sitio en relación a la imagen, salvo cuando utilizamos diálogos, que aquí lo vemos representados con el globo. Estas viñetas son excelentes para la introducción de la lectura de imagen en primera infancia. Así enseñamos a leer con orden y ayudamos también a crear estas nuevas lecturas paso a paso. Y la siguiente imagen de Cigarra, vemos imágenes aisladas. Esto hace que cada imagen cobre relevancia por sí misma. La imagen aislada es cuando una ilustración está en una página y el texto está en otra. El texto, si se lee sin la ilustración, tiene sentido, pero no tanto como si le ponemos junto con la imagen que ha sido creada para el texto. Lo mismo pasa con la ilustración. Si vemos todas las ilustraciones, por ejemplo, del libro Cigarra, veremos que están contando una historia, pero cobran una relevancia, en este caso poética y muy profunda, cuando relacionamos con el texto. Esto quiere decir imágenes aisladas para dar mayor énfasis o cabida a la ilustración, pero por motivos de sentido, de significado. El texto, que es el tercer elemento dentro de la estructura del libro álbum, se muestra generalmente, usualmente corto, tiene una estrecha relación con la imagen, por supuesto, y tiene un enorme poder de síntesis, como ya decía en un inicio. Entonces, ¿cuáles son las características? El texto e imagen presentan una relación estrecha y en ocasiones indisociable. Existe una apreciación de los elementos de distintos medios de expresión, por ejemplo, el cine, el cómic, la novela gráfica, el cartel, también se toma elementos del cartel publicitario. Es decir, en el libro álbum hay un compendio de herramientas de otros medios de expresión, de otros artes, y es como un objeto cultural grupal.
Existe una libertad también de creación a partir de una necesidad estética, narrativa o lúdica. Presenta diversidad de formatos, de estilos y técnicas. Como ya vimos, tiene una producción de significados que se genera a partir de una lectura global, desde el formato, diseño editorial, selección de guardas, texto, imagen, hasta llegar al lector final. El libro álbum también es una puerta hacia la apreciación artística en términos generales y, como dije en un principio, no se limita a un público específico. Esto es muy importante también recalcarlo porque usualmente las personas, los adultos, los niños no suelen tener ningún problema con ningún formato, ningún género. Ellos son muy transparentes con eso. Los adultos somos quienes solemos poner las etiquetas no solo al libro, sino a conceptos, ideas de qué es lo infantil, ¿no? Y al hablar de infantil, solemos limitar muchísimo lo que podemos apreciar los adultos, en este caso, el libro álbum. Es muy importante entonces dejar esto claro, que el libro álbum, si bien comercialmente incluso se lo ha pensado para público específicamente infantil, lo ideal como lectores es hacernos lectores especializados y tener un ojo crítico y saber apreciar este tipo de obras. Aquí una breve anécdota, un par de veces o más de 2 veces me ha pasado que personas visitan el oso lector que tiene el 90% de sus libros son libro álbum. Y estos adultos que visitan la librería se enamoran de un libro, se quedan leyéndolo, viéndolo, lo abrazan incluso y me dicen, bueno, si tuviera hijos, este me llevaría. O ya lo compraré para algún sobrino. O me encanta, pero qué lindo, y nada más. Entonces no se lo llevan. Y yo siempre les pregunto el por qué. Y es porque ven al libro álbum, a las ilustraciones, al acompañamiento de la ilustración con la imagen, lo ven como algo infantil. Tampoco entiendo por qué el término infantil tendría aquí que ver como algo que yo rechazo, porque muchos adultos rechazan el término, alejándolo como si la adultez nos impidiera poder apreciar otro tipo de cosas que pensamos que es solamente para un cierto público. Entonces, bueno, aquí una invitación a derribar esos prejuicios en torno al libro álbum específicamente, y abrazar estas obras que nos conmueven, que nos llegan al alma, sin importar la edad que tengamos. Por otro lado, hay libros álbum que, si bien están pensados para un público más bien adulto, debido a la historia que tratan o a la temática, habría que tener otra charla para hablar sobre los temas tabú que no se debe mostrar a los niños, a la infancia, que muchos álbumes o editoriales muy importantes, estoy pensando en Babel, la editorial colombiana Babel, ha derribado también esos prejuicios para mostrar y acercar a los niños y niñas este tipo de temáticas. Bueno, en el libro álbum hay un desarrollo del lector, lo he puesto así, para enumerar las partes o ver el desarrollo de las partes que suceden en uno cuando nos acercamos a este tipo de obras. Primero, existe una relación estrecha entre texto e imagen en varios niveles, en el diseño, en la disposición, en la selección. Esta relación genera o motiva más bien un diálogo e interacción complementaria necesaria para comprender la obra. Si no entiendo del todo lo que me dice la imagen, aunque sepa entender lo que me dice el texto, probablemente no estoy sacando la riqueza de la obra, y es por eso que deberíamos tener esta capacidad de leer la imagen y el texto a la par y relacionarlo. Este diálogo propone una lectura global, tanto literaria como estética, y esta lectura global hace que nosotros seamos lectores activos. No podemos ser lectores pasivos frente a un libro álbum. De lo contrario, no lo vamos a entender o vamos a generar algún rechazo, o nos va a parecer eso, un cuento con pocas palabras y unas ilustraciones bonitas, pero va más allá de eso. No quiero decir aquí que todos los libros álbum son de una excelente calidad editorial o de texto, de ilustración. Hay de todo como en todo. Sin embargo, si nosotros ejercitamos este ojo crítico, pues elegiremos siempre lo mejor, y al elegir lo mejor y saber que este libro debe cumplir estos elementos que señalo acá, pues nosotros seremos lectores activos y participativos de la obra.
La relación de los tres elementos de la estructura, tanto soporte, imagen y texto, da la creación de tres tipos de álbum que voy a detallar ahora. Todo esto es tomado a partir del libro Álbumes de Sophie van der Linden, quien es de quien tomé también el concepto. Esta es una teórica muy importante que ha tenido la última palabra tras varios estudios en torno al álbum, y por eso me baso en este libro tan importante de ella. Por un lado tenemos el álbum ilustrado, que es el que tiene el texto con la narración, se sustentan uno al otro junto con la ilustración. Generalmente se crea el texto antes que la ilustración, los cuales suelen estar disociadas, pero tienen una carga interpretativa que enriquece la obra. Aquí tomo el ejemplo de La escoba de la viuda de Chris Van Allsburg, en donde vemos cómo el texto está por un lado en una página y la ilustración está en otra, muy separados, cada uno está en su elemento, y el texto aquí es lo que evidentemente va a guiar la narración. Es lo más importante dentro de esta historia, el texto. Sin embargo, la ilustración que la acompaña, con el tipo de detalles que tiene, como el color que maneja, con la simbología que también se puede leer en sus distintos detalles, pues enriquece la ilustración, el texto, y nos da nuevos significados para la obra. El álbum narrativo es, en cambio, el que genera significados a partir de la interacción entre texto e imagen, los cuales no pueden concebirse la una sin la otra. En la imagen anterior vemos cómo el texto puede vivir sin la ilustración, y la ilustración también tendría su propia interpretación, su propia historia. Sin embargo, en el álbum narrativo, esto no puede concebirse una sin la otra. Generalmente lo que nosotros llamamos libro-álbum es el álbum narrativo. Entonces, el texto y la imagen suelen crearse paralelamente y suelen ser de un autor integral, es decir, la misma persona es quien crea el texto y crea la ilustración. Como aquí el libro Un poco perdido de Chris Houghton, en donde vemos las 3 primeras páginas. En el lado izquierdo vemos al protagonista, que es un búho, está con su madre búho, a punto de caerse, se quedan dormidos y el pequeño buito va a caerse. Cuando nosotros damos la vuelta a una solapa interna, que es muy interesante la construcción de este libro porque tiene unas solapas que permiten el dinamismo de la historia y nos muestran cómo se van moviendo los personajes sin pasar del todo la página. Eso también nos crea nuevos significados y nos muestra cómo esta historia, en donde todo el contexto es el mismo, pero son a partir de los movimientos de las solapas, son los personajes quienes en realidad se mueven y nos llevan de la mano casi por esta historia. En la segunda imagen vemos cómo el búho ya ha caído a tierra, y en la tercera vemos el encuentro con un personaje muy simpático, es una ardilla, que le pregunta qué le pasa. El búho le dice que no encuentra a su madre, no recuerda que está arriba en la copa de un árbol, y entonces la ardilla le dice que no se preocupe, que le ayudará a encontrar a su madre, y así le lleva a conocer a distintos personajes que no se parecen en nada a su madre, pero tienen alguna característica, y hace de este libro un acercamiento muy divertido y humorístico a un tema que nos interpela a todos, que es la separación, el olvido, y por eso, bueno, lo recomiendo mucho y es una excelente forma de ver lo que hace un álbum narrativo. Y el tercer tipo de álbum es el álbum gráfico, en donde es primordial la relación entre la imagen y el soporte. Aquí se da prioridad a lo visual. Su autor maneja todos los elementos que componen el libro, tanto soporte como imagen, como diseño, como texto, para crear una obra absoluta. Esto generalmente suele ser así. El texto entonces tiene una importancia secundaria o complementaria. La casa en el bosque es uno de los ejemplos. Este es un libro de un formato muy grande que cuenta con solapas, las cuales se abren, y adentro vemos cómo se despliega esta historia. Es un plegable.
se despliega más de 1,5 metros. Si lo ponemos en el suelo, lo podemos poner de pie o lo podemos poner acostado y vemos en gran detalle todo el camino que tiene que pasar el protagonista de la obra para llegar a la casa del bosque. Y esto tiene una finalidad muy dinámica, muy cercana también, de hacer que el lector se meta completamente, casi literalmente, en la historia, porque nosotros vamos caminando junto con el protagonista a lo largo de todo este paraje. La historia, el por qué estoy en un punto y quiero llegar a otro, no es tan importante, sino es importante lo que encuentro en el camino y los detalles que se evidencian en cada una de las páginas. Este tipo de libros, este tipo de formatos, con estos elementos, son una invitación a la lectura, eso, no solamente de niños, ¿no?, sino también de jóvenes y adultos, y permiten una exploración muy grande para el mundo editorial. Los editores, las editoras, frente al libro álbum, lo ven como un trabajo titánico, porque lo es, pero también muy, muy enriquecedor por todos los elementos que vemos que juegan, que son parte de este tipo de obras. Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros leer un libro álbum? Ya lo he estado diciendo a lo largo de esta charla. Primero deberíamos hacer una lectura de la portada y la contraportada. Fijémonos en todo, en la tipografía, en el tamaño de la letra, en los elementos que se exponen en la portada, cómo se exponen estos elementos, si hay elementos que se repiten. Cuando abrimos el libro, lo primero que debemos ver y no pasar por alto es las guardas, en este caso las guardas iniciales, que tienen este colorido que ya nos va adentrando en un ambiente que luego Max, el protagonista, pues con él ingresaremos totalmente a este mundo de lo salvaje. Son las hojas tan típicas de este mundo que él imagina y que vemos repetidas en distintas formas y tamaños y colores en la portada también. Cuando abrimos el libro y vamos leyendo la historia, es importante tomar en cuenta la disposición de los elementos y su relación entre sí. El texto está en una página, la ilustración está en otra, pero si vemos en la primera imagen, la ilustración está casi enmarcada en el blanco del soporte, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la narrativa y con el mundo interior de Max, su protagonista. Max, tras una noche de travesuras, ha sido enviado a su cuarto sin la cena. Se enoja y dentro de su mundo de la imaginación, pues llega a un mundo en donde él podrá ser como quiere ser, que es el rey de todo lo salvaje, y es en español donde viven los monstruos. Entonces, en la siguiente imagen vemos cómo la ilustración pasó de estar en un encuadre a desbordarse básicamente por esta doble página preciosa en donde hay mucho dinamismo, los monstruos están colgados de los árboles, están jugando y básicamente la escena se sale del formato libro, ¿no? Se sale y nos introduce a nosotros como lectores a este mundo. Cuando Max volveremos a hacer una especie de acercamiento al mundo de lo real. Entonces, lo más importante aquí es el mundo de la fantasía y de la imaginación que crea Max, y es en donde sucede también un reconocimiento de la equivocación en su caso, del error al haber hecho las travesuras o haber sentido sentimientos no muy agradables hacia su madre, y este encuadre de la realidad en contraste con la ilustración tan grande que es la fantasía es una de las maravillas del diseño pensado desde su autor de texto e ilustración, que es Maurice Sendak, ¿no? Es importante entonces entender el desarrollo narrativo no solo por lo que cuenta el texto, sino por lo que nos dice la imagen y, como vimos ahora, los cambios que ésta representa. Y finalmente, el libro álbum sin texto, muchas veces llamado silente, es un tipo de libro que no tiene nada de texto, en donde solo encontramos imágenes, y por eso la atención se centra en el color, en el plano, en las acciones, en todos los detalles que rodean. Aquí la lectura se basará en aquello que se ve, así como en aquello que cada lector imagina. También esta imagen tomada del libro Mientras tú duermes, de Mariana Ruiz Johnson,
vemos como un niño protagonista que está en el centro de la imagen, está durmiendo, mientras abajo lo que parece ser sus padres toman una copa de vino. En el techo de su casa, un ratón corre detrás de un gato corre detrás de un ratón, una chica pasea por el barrio, unos músicos están tocando y hasta ahí todo parece muy, muy divertido y hay una forma de leer una historia mientras el niño duerme. Lo interesante y lo que quiero resaltar de este libro, por eso lo he tomado como ejemplo, es que mientras pasamos las páginas, hacemos una especie de zoom out y vemos más de lo que imaginábamos que íbamos a ver. Ya no solo vemos su calle, sino vemos el barrio. Y pasamos la página y vemos incluso el perfil de la costa. Esta ciudad está en la costa y vemos cómo hay un barquito viajando con unas personas. Parecen ser migrantes que están viajando o que están huyendo, que están llegando, no se sabe. En una de las ventanas de los edificios podemos ver a un hombre y a una mujer llorando abrazados. Entonces, hay distintos elementos que vamos descubriendo conforme pasamos las páginas y nos damos cuenta todo lo que sucede mientras el niño duerme. Entonces, este es un libro muy lindo para hablar sobre la multiplicidad de lecturas que se puede tener a partir de la imagen, pero también todo lo que convoca el libro álbum, todo lo que nos hace sentir el álbum y todas las asociaciones que nosotros hacemos como lectores. Y bueno, finalmente, quiero, para finalizar, quiero hablarles brevemente sobre 3 elementos muy importantes de destacar. La relación, por un lado, del autor de texto con el autor de la ilustración. Ambos son valiosísimos en este trabajo de la creación del libro álbum. Por eso es importante darles el valor que cada uno tiene, ¿no? Generalmente las editoriales suelen poner el nombre del escritor arriba, el nombre del ilustrador abajo, o no se menciona al ilustrador con el nombre autor. Parece ser también que la palabra autor tiene todo esto rimbombante y tiene como un detalle más de, no sé, algo tipo canónico, algo que nos hace respetarle aún más, pero el autor de texto y el autor de ilustración pues son ambos autores y es importante remarcarlo y darles su justo lugar. Por otro lado, quería mencionarles sobre algunos premios en torno al libro álbum, que hay varios en el mundo, pero aquí quiero destacar el premio que tiene, por supuesto, el Fondo de Cultura Económica, con A la orilla del viento, uno de los más importantes, el premio Compostela para álbumes ilustrados, el premio que entrega la editorial Calandraca, el premio Lazarillo, y el premio que convoca la editorial Tragaluz en Colombia, entre otros. Entonces hay varios premios y varias listas de recomendados de Fundación Cuatro Gatos, por ejemplo, de White Ravens, en donde nosotros podemos ver si queremos buscar y explorar más los mejores álbumes, pues busquemos en estas listas y también veamos estos concursos como referentes para poder replicar también en el Ecuador. Y nada, agradecerles mucho por la atención y por la invitación. Muchas gracias, Caro. Pues yo me quedé con un poco una duda que quería que pudieras como conversarnos más, porque por ejemplo me acuerdo que justo hablaste del premio A la orilla del viento y bueno, cuando hemos trabajado con Roger, él nos platicó, por ejemplo, que él ya tenía como una idea de lo que quería plantear en el libro y que por ejemplo buscó a se me escapó ahorita el nombre. Bueno, a la escritora para que pudiera hacer el texto, ¿no? A María Fernández Heredia. Ah, bien, al mismo tiempo. A María Fernández Heredia para que ella pudiera hacer el texto. Entonces, en realidad, como que fueron trabajando los dos al mismo tiempo a partir de la idea de Roger. Y eso también me parece importante mencionar porque usualmente se cree que primero es el texto y después la ilustración. Claro, como decía, a partir de esta clasificación en cuanto a los elementos de la estructura,
la relación entre imagen, soporte, ilustración, pues tenemos estos distintos tipos de álbum, ¿no? Pero no son necesariamente los únicos que existen. Como vemos, la combinación de texto, imagen y soporte es enorme y solo he mostrado unos pocos ejemplos. Entonces, hay una enorme cantidad de posibilidades que permite el libro álbum y de ahí su riqueza. Por supuesto, un ilustrador como Roger Icaza puede pensar ya una historia y convocar a un ilustrador. Suele suceder al contrario, de hecho, que un ilustrador pues convoca a un autor de texto, convoca a un autor de ilustración para trabajar, pero esa es la belleza justamente, como digo, del libro álbum, que permite todas estas distintas dinámicas y de ahí lo hermoso de estas obras. Claro, y que hay como bueno, bastantes opciones, porque también está el ilustrador que también hace el texto, ¿no? Entonces, Claro, es un autor integral. Claro, o los mismos libros que ya no tienen texto escrito, literalmente, así como no tienen nada. Y eso también a veces nos pasa mucho en el fondo, que llegan y dicen, bueno, pero ¿para qué lo compro si solamente tiene imagencitas, ¿no? ¿Qué respuesta das tú ahí en el oso lector? Claro, también me ha pasado cómo se lee esto. Yo generalmente, como librera, trato de acercarme a los padres, visitantes, a los adultos que están tomando un libro sin texto y me acerco y antes que me pregunten, tal vez sea muy metida de mi parte, ahora lo estoy pensando así, pero yo me adelanto y ya les cuento, porque generalmente existe esa duda, por supuesto. Entonces les cuento que nosotros, o bueno, ellos en este caso, contarían la historia. Los peques, cuando van a visitar por comprar un libro para sus niños o van con niños, les cuento que los niños también pueden crear la historia a partir de lo que leen. Y de ahí es muy importante educar a la gente en lectura de imagen, ¿no? Porque si nosotros sabemos leer una imagen, pues vamos a poder contar la historia que nos cuenta esta imagen. Entonces, un poco lo que yo hago es eso, meterme ahí y adelantar la pregunta, porque siempre hay esa pregunta, ¿cómo leo esto? Entonces, les explico y sí les parece retador. A muchos, te confieso, les parece retador hacer esta lectura. No se les ocurre mucho en ese momento cómo voy a leer esto. Algunos deciden tomar el reto y otros pues los dejan en su estante a los libros. Ojalá más adelante puedan ir al reto, ¿no? De leer la imagen. Claro, eso creo que es la gran importancia de tener, bueno, de los libreros, ¿no? Que perdemos un poco a veces cuando estamos comprando por internet, ahora que compré por internet, sí, claro, vas a los libros exactos que quieres, pero pierdes esta interacción tan rica que es también platicar con el librero y que de repente te descubras a ti mismo encontrando bajo el encaminamiento de él o ella en otro libro hermoso, ¿no? Entonces, qué bueno que está abierta tu librería. ¿Nos puedes platicar los horarios de atención? Y bueno, tenemos muchos comentarios que felicitan mucho tu atención, el servicio que brindas para ellos, para todos los lectores y lectoras que te visitan. ¿Nos puedes platicar de tus horarios de atención, días? Claro, sí, el oso lector, debido a la pandemia, pues tuvimos que apurar este proceso de hacer la página web y afortunadamente está colgada, está completa, la vamos alimentando continuamente porque sabemos que no todo el mundo puede acercarse, es complejo, entonces tenemos este espacio virtual con el catálogo virtual también para que se elija ahí, ¿no? Pero siempre es, como tú dices, rico el acercamiento y justo es lo que nos ha quitado la pandemia también, ¿no? Este acercarnos, este estar con el otro y largas horas de conversa en la librería, que es un espacio cultural que está ahí para la discusión de los libros. No me gustaría que se le vea a la librería, todas las librerías, como perchas, ¿no? Sino como un espacio donde se genera cultura y se discute sobre cultura. Entonces, bueno, la librería El Oso Lector está ubicada en La Coruña y Toledo, en La Floresta. Atiendo de martes a viernes de 10 a 5 y sábados y lunes de 10 a 2. Un horario un poco extraño, pero ese es. Sí, bueno, nosotros también tenemos un horario extraño, estamos de 10 de la mañana a 4 de la tarde y sí que hemos recibido comentarios de horario, que el horario es extraño,
pero ahorita, pues más bien como que la vida diaria ahorita se extraña, ¿no? Sí, es verdad, se hace lo que se puede. Bueno, me comentan también que si me preguntan que si es posible ver este conversatorio después, claro, esto se va a quedar grabado para el Fondo Cultura Económica en la página del fondo, pero además también le voy a pasar el video ya descargado a Carolina por si quiere subirlo también desde el perfil de los Lector. Nada, muchas gracias, Caro. Recordarles que ahorita estamos precisamente con una convocatoria en el Fondo Cultura Económica de poesía. Pueden visitar y descargar las bases en nuestra página web. Y bueno, siempre hay convocatorias y es bien importante que podamos participar aquí desde Ecuador, porque es una buena, bueno, primero la experiencia de aplicar a una convocatoria te hace también como cuestionarte y formarte mejor, porque empiezas a preguntarte si de verdad es el tema que quieres o no. Y bueno, por otro lado, si es que queda seleccionado, pues sería también un orgullo como ecuatorianos, porque ya también yo me incluyo como ecuatoriana, ¿no? Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Aro, y al Fondo de Cultura Económica. Y muchas gracias a todos por su presencia virtual. Ya. Que tengas buena noche. Nos vemos en nuestra próxima actividad la siguiente semana. Gracias. Gracias.